Hoy, Día de la Madre aquí en Colombia, debido a toda esta pandemia, queremos honrarla y el mensaje pues tiene un sabor de honra a la labor de las madres. Y el título del mensaje de hoy es Mujeres fuertes en tiempos difíciles. De eso vamos a hablar hoy, de mujeres fuertes en tiempos difíciles. Y es que estamos enfrentando tiempos difíciles, tiempos muy complicados en donde las mujeres pues son protagonistas. Tristemente, en una de las áreas son protagonistas debido al maltrato, al abandono, a la discriminación, al abuso y en el peor de los casos a los feminicidios que se perpetran en contra de ellas. Pero por otro lado también son protagonistas debido a este movimiento feminista, un movimiento que tristemente en muchos de los casos ha afectado el valor, la dignidad y por supuesto la identidad de la mujer. Lamentablemente, este movimiento se ha dedicado, entre otras cosas, a promover el aborto, lo que ha dado ya millones y millones de niños no nacidos que son asesinados en el vientre de una mujer, todo con la excusa y el argumento falso de que es el derecho de una mujer atentar contra una vida que lleva en el vientre. No, no es así. Toda vida es sagrada. Y es algo que tenemos que como iglesia levantarnos y defender. La vida es sagrada. No importa sea cual sea. Y más aún la vida de aquellos bebés que tienen que enfrentar una situación tan dura como el no ser deseados y el ser asesinados ahí. Las mujeres son protagonistas. Vivimos una época donde hay que sumarle la pandemia. La pandemia con todo lo que esto ha implicado. Ni hablar de la situación social que vive este país. La pregunta que uno se hace en medio de una situación como esta es ¿cómo enfrentar las duras realidades de la vida? ¿Cómo puede uno hacerlo? ¿Cómo puede un joven, un hombre y de manera especial, cómo puede una mujer enfrentar realidades tan duras? En la Biblia, en la palabra de Dios, en el capítulo 1 de Lucas, que quiero que lo abras, sea en la Biblia o en el celular, vamos a ver el relato de una mujer que indudablemente nos enseña cómo ser fuertes en tiempos difíciles. Esta mujer, según entendemos la palabra de Dios, era una joven campesina, posiblemente de unos 15 años de edad. Vivía en Galilea, esa provincia lejos del poder, esa provincia marginada, esa provincia donde habían tantas desigualdades, una provincia donde habían unos pocos ricos, pero muchos pobres, una provincia donde la gente tristemente tenía mala fama. Realmente una ofensa para los que no eran galileos era decirles Galileo. Eso era como algo ofensivo. Esta joven campesina está desposada con otro joven, probablemente un joven dedicado a la carpintería, muy seguramente pobre, pero con sueños, con metas y con anhelos. Ellos viven en una población llamada Nazaret. Una población tan insignificante que en los mapas más antiguos no aparece. Pero no solo era insignificante, era despreciada esa comunidad, a tal punto que la gente decía,
¿Acaso saldrá algo bueno de Nazaret? ¿Será que puede salir algo bueno de por allí? Esta joven que tiene que enfrentar esa dura realidad, porque además de eso, como si fuera poco, su nación Israel está bajo el yugo del Imperio Romano. La nación de Israel se ha vuelto tributaria y el Imperio Romano lo que hace es cargarle impuestos y más impuestos, maltrato y opresión. Algo parecido a alguna realidad que probablemente usted y yo conocemos. Esta mujer, un día, de manera inesperada, recibe la visita de un mensajero celestial. Un mensajero que le trae una noticia. La noticia es que María, porque así se llama, ha sido elegida para ser nada menos que la madre del Mesías, la madre del Salvador de la humanidad. María que juega un papel tan importante en el catolicismo romano, en donde erróneamente se le adora, se le considera la madre de Dios y otras cosas que por supuesto están en contra de la escritura. Pero por otro lado, están los cristianos evangélicos, es decir, personas como tú o como yo, que se nos ha ocurrido, se nos ha metido en la cabeza con algo de prejuicio que de María no tenemos que hablar, que no tenemos que hablar de ella, que no es importante, pero la verdad es, y esa es una verdad que quiero que quede en su corazón, que nosotros como discípulos del Señor tenemos mucho que aprender de María. Y si están escuchando esta palabra con alguien allí, dile eso, dile, tenemos mucho que aprender de María. Tenemos que aprender de ella, porque en honor a la verdad y por lo que nos dice la Escritura, María es modelo de mujer, María es modelo de discípula y María es modelo de madre. Y a partir del capítulo 1 de Lucas, vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué debemos aprender de María? ¿Qué deberíamos nosotros los cristianos de este tiempo aprender de ella? De hecho, esto que vamos a ver nos va a ayudar también para enfrentar los tiempos difíciles que estamos viviendo. Y en primer lugar, para aquellos que les gusta tomar apuntes y escribir, debemos aprender a asumir los retos de Dios. Debemos aprender a asumir los retos de Dios. Cuando uno lee el texto bíblico, uno tiene que ver que la vida de María fue afectada radicalmente por la intervención de Dios. Dios decide intervenir en su vida y eso le va a afectar, porque indudablemente María tiene que responderse muchas preguntas. ¿Cómo afrontar un embarazo inesperado? Recordemos que ella está comprometida con José, pero que no se ha celebrado ni siquiera la ceremonia matrimonial. No han consumado el matrimonio. Esta mujer es virgen. No ha tenido relaciones sexuales. ¿Cómo puede explicarle ella esto a su novio, a su prometido? ¿Cómo explicárselo a la familia? Y ni hablar de aquellos criticones y chismosos que en toda comunidad hay. Sin embargo, lo que nos dice el narrador bíblico es que después de ciertas preguntas que hace María, y leamos las preguntas, mire allí conmigo Lucas 1:34. Esta es la pregunta que María hace ante esa elección, ante ese reto. Ella pregunta:
¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque óyelo bien, porque para Dios no hay nada imposible. Y esta es una palabra interesante. Ahora que estamos hablando de retos, nos conviene saber eso, que para Dios no hay nada imposible. Por supuesto que María se siente abrumada por ese reto, pero el ángel le dice: tranquila María, porque esto no lo vas a hacer tú sola. Esto no se trata de ti, se trata de Dios, y para Dios no hay nada imposible. Ante esa aclaración, ante esa promesa, ante esa confirmación, pues lo que hace María es asumir el reto. Mira el versículo 38. María dice: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. María, al mejor estilo de nosotros los colombianos, lo que está diciendo es: ¿sabe qué, Señor? Aunque es muy complicado, aunque es un reto grande, pero mira, conmigo para las que sea. Cuenta conmigo, asumo el reto. Y es que cuando nosotros leemos la Biblia, todos los textos bíblicos, lo que nos muestra el Señor es que Él, por lo general, siempre toma la iniciativa. Él toma la iniciativa y nos reta, nos desafía. Pero no solo que nos reta, sino que nos equipa, nos da el poder para que podamos cumplir sus planes. El punto es, y esto es importante decirlo, que Dios respeta nuestra decisión. Tú decides si aceptas o no el reto. Y lo que encontramos en la Biblia, pues son historias de personas que han hecho historia porque aceptaron el reto de Dios. La pregunta para ti, la pregunta para mí en este tiempo es: ¿y nosotros cómo enfrentamos los retos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Sacamos el cuerpo? ¿Evadimos? ¿Huimos? ¿Qué hacemos? Porque mira, déjame decirte, tenemos retos que enfrentar. Probablemente uno de los retos más grandes que una madre y por supuesto un padre, pero hoy para honrar a la madre, es el reto de levantar hijos para Dios. Tenemos retos de hacer una carrera profesional. Tenemos el reto de levantar una empresa. Tenemos el reto de cumplir con un ministerio, de desarrollar el llamado al cual el Dios del cielo nos ha convocado. Tenemos que afrontar los retos de Dios. Pero en segundo lugar, debemos aprender, óyelo bien y toma nota, a anclarnos en la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que estar anclada en la palabra de Dios. Cuando uno lee el texto bíblico, y quiero que lo sigamos leyendo, en el versículo 39, Lucas nos dice lo siguiente: a los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró a casa de Zacarías
y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. ¡Qué lindo relato! En esto, Lucas nos muestra la actitud de María. María, quien ha sido impactada por la visita del mensajero celestial, decide ir a ayudar a su parienta Elizabeth, quien muy seguramente, debido a su edad avanzada, pues su embarazo era considerado, como dirían los médicos hoy, como un embarazo de alto riesgo. Y muy seguramente María está allí hasta que Elizabeth da a luz a Juan el Bautista y probablemente hasta que se recupera de la dieta o algo así por el estilo. María va para ayudar, por supuesto, pero me parece que también María probablemente va tratando de asimilar esto que está enfrentando, tratando de asimilar estos tiempos difíciles, tratando de asimilar la reacción de José, de su familia, de su comunidad. Es posible eso, pero mira la palabra que utiliza Elizabeth para referirse a María. Versículo 45. Ella dice: dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Esta palabra, dichosa, o como lo dicen en otras versiones, bienaventurada, es una palabra que proviene del griego, de Macarios, y que significa tremendamente bendecida. Es lo que Elizabeth le dice a María: María, eres tremendamente bendecida. Pero como ya les dije, María es pobre, es campesina, es marginada. ¿Cómo que bendecida? ¿Por qué María es bendecida si la realidad de su vida es muy complicada? Y Elizabeth se lo explica: eres bendecida porque has creído. Porque has creído y lo que Dios te ha dicho se cumplirá. Lo que Dios ha prometido para tu vida, eso que Dios te prometió se va a cumplir. Y es que María, cuando uno ve a María, María es una mujer que ama la palabra, que la ama profundamente. De hecho, más adelante vamos a ver una canción que ella compuso, pero una canción fundamentada en la palabra, no en las emociones, ni en las rimas, ni en cosas por ahí como medio triviales, como escucha uno canciones hoy en día. María ha oído la palabra y la ha creído. María ha anclado su vida en lo que la palabra de Dios dice. Todo lo contrario a lo que hace el esposo de Elizabeth, el sacerdote Zacarías. Zacarías, que se supone es un hombre que conoce la palabra, es un hombre que sirve a Dios en el templo y es un hombre que tiene que enfrentar una dificultad. La dificultad de él y de su familia es que Elizabeth es estéril. Y cuando uno lee el relato bíblico, es de suponer que por muchos años la oración tanto de Elizabeth como de Zacarías es: Señor, danos un hijo. Señor, danos un hijo. Y aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, dice el texto bíblico
que un día el Señor decidió responderle a Zacarías. Lea conmigo 1:13. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Oiga, qué lindo. Tantos años orando, Dios, dame un hijo, y Dios responde. Pero cuando Dios responde, qué curioso. Porque la respuesta de Zacarías, en lugar de creer, en lugar de alegrarse y celebrar, la respuesta de Zacarías es de incredulidad. Mira cómo lo dice el versículo 18. Zacarías pregunta: ¿cómo podré estar seguro de esto?, preguntó al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Lo que hace Zacarías es decir: no, esto no puede ser, esto es imposible, ya no se puede, yo soy muy anciano. Y él no dice que la esposa es anciana ni vieja. Aprendamos de Zacarías. Oigan, hermanos, aprendamos. A veces nos metemos en líos con nuestra esposa o con familiares por no saber usar las palabras. Lo que dice Zacarías es: mi esposa es de avanzada edad. No dice que es vieja, de edad avanzada. A la esposa o a las hermanas no hay que decirle: está gorda, no, está repuestica, está bien fortalecidita por Dios. Bueno, pero pasemos a la parte seria. Lo curioso es que Zacarías decide no creer. No puede ser, dice él, esto es imposible. Y recuerdo mucho cuando yo me convertí, cuando yo decidí entregarle mi vida a Cristo hace muchos años. Pues mi primera impresión fue visitar a la mujer que me compartió por más de 6 años el evangelio. Yo dije: voy a ir a contarle que he decidido seguir a Cristo. Y cuando llegué, ella me dijo: no lo puedo creer. O sea que yo como que no me convertí por la fe de ella, sino por la pura misericordia de Dios. El punto es que Zacarías, debido a su incredulidad, queda mudo. Queda mudo hasta que Juan el Bautista nace. Mientras que María, por creer, es bienaventurada. Es bienaventurada. Por eso, amados, los animo a anclar su vida en la bendita y poderosa palabra de Dios. Ancle su vida en la palabra. Recuerde lo que dice el Salmo 1: bienaventurado el varón, la mujer también, que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, aquellos que han decidido anclar su vida en la palabra. Y yo te quiero animar: cree que Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cree que Dios puede restaurar tu familia, Él puede sanar tu cuerpo enfermo, Él puede proveer todo lo que tú necesitas. Cree a la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Las palabras de los políticos no hay que creerlas, de ninguno de ellos, pero esta palabra sí. No te pelees por defender posturas políticas. Si tienes que morir algo, muere por defender la causa del evangelio, por predicar el evangelio, pero por otras cosas no lo hagas. Ancla tu vida en la palabra. Y en tercer y último lugar, debemos aprender a alabar en todo tiempo a Dios. Debemos aprender a tener una actitud permanente de alabanza.
lo que hace María y que relata Lucas aquí a partir del versículo 46. Es cantar una canción profundamente bíblica, una canción que ha sido conocida como el Magnificat y significa sencillamente magnificar, exaltar, engrandecer, alabar la grandeza de Dios. Algo así como alabar a Dios, pero hacerlo con ganas. Y María decide alabar a Dios a pesar de los tiempos difíciles que está viviendo. Ella sabe que alabar a Dios nos hace más fuertes. Porque cuando tú alabas a Dios, tú lo que haces es enfocarte no en tu problema, no en tu enfermedad, no en tu crisis, sino enfocarte en Dios. Y eso te fortalece y eso te levanta. Y miremos este cántico. ¿Por qué María canta? ¿Por qué María decide alabar a Dios? Lo hace según el versículo 46. Dice, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La razón de la alabanza de María no es su situación económica, financiera, social, no. Cristo Jesús, el Señor, Dios Todopoderoso, es la razón, es la causa, es el motivo de su alabanza. Y nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios en la pobreza, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, en cualquier situación. No importa, tenemos que alabar a Dios porque Dios es el motivo de nuestra canción. En el versículo 48, mira lo que ella dice, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Ella lo que está diciendo es, a pesar de mi realidad, a pesar de mi crisis, Dios me ha visto con buenos ojos y por eso le alabo, por eso le adoro. María decide alabarlo, decide cantar para Dios, porque ella sabe que Dios es poderoso, que Dios tiene el poder y la autoridad. Mira el versículo 49, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Por lo que Dios ha hecho, no por lo que el gobierno haga o el político haga o mi familia haga, por lo que Dios ha hecho, porque nuestro enfoque tiene que ser Dios. En el versículo 51, ella alaba a Dios porque ella sabe que Dios desbarata los planes de los soberbios. Dice el texto, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. Y yo oro al Señor para que en medio de esta crisis que vive el país, el Señor desbarate toda obra oculta de las tinieblas. Que Colombia cambie, sí, amén, pero para bien, pero que todo plan de los soberbios sea desbaratado y destruido. María alaba a Dios porque ella sabe que Dios es el que quita y el que pone reyes. Mira el versículo 52. Ella dice en su canción, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Es el nuestro Dios. Es el nuestro Dios, un Dios soberano que tiene el control de esta nación. No lo dudes nunca. Ella lo alaba porque sabe que Dios ve con buenos ojos
a los pobres y los levanta y los bendice. No es el gobierno, no es la nación, es Dios el que tiene el poder para levantarnos, para bendecirnos. Por eso ella dice en el 53, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos despidió con las manos vacías. Por eso lo alaba. Pero sobre todo lo alaba porque ella sabe que Dios no cambia y que Dios cumple lo que promete. No como los políticos en campaña, no como los gobernantes, sean de la tendencia que sean. No, Dios es incorruptible. Dios es fiel. Dios cumple. Y en el versículo 54, ella dice, acudió en ayuda a su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres. 55, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Aleluya. Lo que hace María es alabar a Dios. María reconoce lo que todos nosotros debemos reconocer. Que todo lo ha hecho Dios. Que lo único que ella ha hecho es creer. María no se engrandece ella. María engrandece al Señor. No como hacen algunos predicadores hoy en día y algunos o muchos políticos, engrandecerse y hacerle creer a la gente que son el Mesías, que son la respuesta, que son la solución. Pues no, nosotros ya tenemos un Mesías y es Cristo Jesús. Y en Él confiamos y en Él descansamos. Esto no se trata de María, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Por eso, toma la decisión. Toma la decisión de alabar a Dios en todo tiempo. Así como Habacuc, el profeta de la antigüedad, que dijo, aunque no haya comida, aunque haya crisis, con todo yo me alegraré en Jehová. Como David, huyendo de sus perseguidores que lo quieren matar y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Unamos nuestra voz a María y digamos como María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Aprendamos a alabar. Quiero terminar. Y lo que dice Lucas es que 30 años después de este suceso, el Señor Jesús está cumpliendo su ministerio, está predicando el evangelio y mientras predica, capítulo 11, versículo 27, alguien dice esto, mira, leámoslo. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Aquí apareció el movimiento mariano. Pero Jesús dice, no, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lo que Jesús dice es que nosotros también podemos ser bienaventurados, no solo María. Nosotros también podemos ser dichosos. El punto, ¿cuál es? Oír y obedecer la palabra de Dios. El punto es ser fieles a este texto sagrado, es ser fieles a este texto maravilloso. Queremos enfrentar tiempos difíciles. Queremos enfrentar todo lo que estamos viviendo y salir victoriosos.
Tenemos que oír y obedecer la palabra de Dios. No podemos apartarnos. No podemos apostatar, atacar la verdad que un día abrazamos. No podemos. Tenemos que ser fieles. Tenemos que seguir oyendo y obedeciendo esta palabra. Tenemos que seguir siendo fieles, asumiendo los retos que Dios nos coloca. Tenemos que ser fieles, anclando nuestra vida a la palabra. Y tenemos que ser fieles, alabando en todo tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque quien vive para Dios en fidelidad logrará transformar su realidad. Quien vive para Dios en fidelidad logrará transformar su realidad. Vamos a orar. Allí donde estés, si te es posible, colócate de pie y vamos a orar. Y vamos a clamar al Dios del cielo, creyendo que Él tiene el poder, que para Él no hay nada imposible, que Él cumplirá lo que nos ha dicho, que Él es el Dios de la vida y el Dios de la historia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te doy gracias de manera muy especial por la vida de cada madre que está escuchando esta palabra. Gracias por estas lindas, valientes y esforzadas mujeres que aceptaron el reto de prestar su vientre para la vida. Señor, te pedimos que las bendigas. Te pedimos que las ayudes. Que ayudes, Señor, a esas madres solteras, a esas mujeres cabeza de familia, a esas mujeres que de repente han sido abandonadas o maltratadas. Pero también bendice a aquellas mujeres que tienen un hogar estable y saludable. Cualquiera que sea la realidad de las madres en este día, te pedimos que las bendigas de una manera especial, que les des salud, que apartes de ellas, Señor, la enfermedad, el pecado, el peligro, y que les des la gracia y el poder del Espíritu Santo para poder levantar de sus hijos una generación fuerte y poderosa que te ama y que vive para los propósitos tuyos. Señor, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo. Mira esta palabra que ha sido declarada. Permite que esta palabra nos mueva a cambiar. Señor, aquel que de repente está evadiendo los retos, que no ha querido asumir un reto que tú le has colocado, ayúdalo. Espíritu Santo, impúlsalo y muévelo a asumir los retos. Señor, aquel que batalla con sus hábitos espirituales y no tiene la disciplina de leer tu palabra diario, de tener un tiempo contigo, Señor, ayúdalo. Dale hambre por la palabra, dale amor por tu palabra, y que la pueda leer, y que la pueda entender, y que la pueda obedecer para que sea bienaventurado. Señor, y ayúdanos a todos, absolutamente a todos, a alabarte, no importando las circunstancias, a alabarte en medio de las crisis y de las pruebas, a alabarte siempre. Señor, que nuestra vida se enfoque no en los problemas, no en nuestras limitaciones, no en nuestras dificultades, sino que nuestra vida se enfoque en ti. Señor, te alabamos y te adoramos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Espíritu Santo tome esta palabra y la siembre para siempre en su corazón, y que usted pueda ser uno de esos bienaventurados que oye y obedece la palabra. No quiero terminar este tiempo
sin dar la oportunidad para aquellos que están conectados y que todavía no le han rendido su vida al Señor, que no le han entregado su vida a Cristo, para que lo hagan hoy si lo quieren hacer. Si ese es el deseo de tu corazón, allí donde estás, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por venir a esta tierra. Gracias por haber muerto en la cruz por mis pecados. Yo me arrepiento y te pido perdón. Lávame con tu sangre y límpiame de toda maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Jesús, haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido en tu nombre. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración y la hiciste de todo corazón, has dado el primer paso en tu nuevo caminar con Dios. Queremos saber de ti. Queremos ayudarte. Por favor, escríbenos un mensaje al número que aparece en pantalla. Escríbenos, llámanos al 314-297-4108. Queremos conocerte, queremos aconsejarte, queremos ayudarte, queremos dar literatura que te va a ayudar en este nuevo caminar con Dios. Te bendecimos, te felicitamos. Por favor, no se desconecten. Alabemos y adoremos a nuestro Dios. No importa la crisis, alaba a Dios. Y en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo